Bendiciones a cada uno. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria. Bueno, aquí está la información, pastor del grupo. No sé si se la entregamos ya ahorita. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Somos el grupo número 1. Y a beneficio de los que no saben, ¿verdad? Pues mi nombre es Yajaira, la hermana Tania, la hermana Lisette, el hermano Héctor y el hermano Juan. Y hoy vamos a hablar un tema bien hermoso, amén. Vamos a hablar sobre antes de Cristo estábamos, y voy a dar como una pequeña introducción para que nuestros hermanos y compañeros, ¿verdad? Porque somos compañeros, desarrollen la siguiente parte. Entonces, vamos a leer primeramente Efesios 2, 1 al 3, y dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria al Señor. Antes de Cristo estábamos, amén, sin esperanza. Prácticamente estábamos, amén, sin esperanza, sin rumbo, sin dirección. Estábamos separados de Dios por nuestros pecados. Todo comenzó por la desobediencia, amén. Usted ya conoce esa historia desde el comienzo. En Romanos 3:23, amén, vamos a leer un poquito para poder entender de lo que estamos hablando. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Encontramos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, no había salvación, nuestro destino era la muerte. Antes de Cristo estábamos en desobediencia, amén. Todos sabemos cuándo comenzamos, cómo, en qué estado estábamos. No había esperanza, no había salvación. Estábamos en delitos y pecados, éramos esclavos del pecado. Creo que cada uno hacemos un reencuentro, amén, de cómo comenzamos y estamos meditando cómo estábamos en esa situación, amén, cómo nos encontrábamos. Antes de Cristo todos anduvimos en las corrientes de este mundo, cegados, gobernados por la carne, interponiendo las voluntades, amén, a nuestros deseos pecaminosos. O sea que le dábamos rienda suelta a nuestros deseos, amén. Estábamos poniendo aquello que nos gustaba, amén, por encima de todo. No había temor, no había convicción de nada, sino que le dábamos aquel deseo a nuestra carne y a nuestros deseos. Éramos por naturaleza hijos desobedientes e hijos del pecado. Eso era lo que éramos antes de Cristo, amén. Y nuestra hermana Tania va a seguir con el siguiente punto. Amén, amén, que el Señor les bendiga. Y seguimos diciendo sobre el tema antes de Cristo estábamos. Amén, a mí me toca la parte donde dice separados por la eternidad de nuestro Padre Celestial. Desde que nacemos sabemos que estamos separados del Señor. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva, desde el momento que ellos pecaron, el pecado sobrecogió toda la humanidad. Por eso dice que estamos separados por la eternidad de nuestro Padre Celestial. También en Génesis 3:17 habla. Luego Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra está maldita por tu culpa. Desde ese momento la tierra quedó maldita, la humanidad quedó maldita, por eso está la separación. Solo no me voy a enfocar en lo que es antes de Cristo, porque ese es el tema que nosotros estamos desarrollando. Podemos observar cómo Satanás puso esa división, puso la discordia entre Dios y el hombre, cómo Dios se enojó con Adán, lo sacó del Edén. Todo eso yo creo que ya todos pues lo hemos aprendido. El hombre no se arrepiente, y si el hombre, no se arrepiente y sigue practicando el pecado,
es bien difícil que Dios pueda apartarlo de lo que es el pecado y de una condenación eterna, ya que al actuar el hombre en maldad, en pecado, en desobediencia, siempre estará gobernado por lo que es el que gobierna todo, las tinieblas, el que gobierna los aires, ya que en su palabra en Efesios 2 nos dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Entonces, es bien fácil entender lo que todo el que está en desobediencia a Dios está dominado por lo que es el maligno, ¿verdad? Y está esa separación. Siempre va a haber una separación. Mientras el pecado esté de por medio, es lo que nos separa de Dios. Y va a haber una separación eterna si no viene el arrepentimiento. Y sigue diciendo: todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Amén. Y ahora pues continúa nuestra hermana Lisette. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga a cada uno en esta preciosa tarde. Seguimos ministrando el tema: antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente en delitos y en pecados. Amén. Así como nuestra hermana Tania acaba de leer, ¿verdad? Lo que ella preparó, que cuando estábamos en pecado, automáticamente estábamos separados de la presencia del Señor, no estábamos reconocidos como hijos ante nuestro Padre Celestial. ¿Por qué estábamos muertos? Porque estábamos en desobediencia principalmente, y al estar en desobediencia, automáticamente no estamos sujetados a la voluntad del Padre. Por ende, estamos en desobediencia, estamos muertos en delitos, estábamos muertos en delitos y en pecados. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muertos porque vivíamos para complacer nuestros deseos y nuestros pensamientos. Muertos porque seguíamos la corriente de este mundo. Seguir la corriente como haciendo y complaciéndonos de lo que estaba ahí afuera. Siguiendo la corriente, también yo lo entiendo como muchas veces sí hacemos o hicimos muchas cosas por complacer nuestros deseos, nuestro cuerpo. Pero muchas veces caímos en el pecado todo por encajar, quizás, por encajar en un grupo social, por quedar bien con los demás, por agradar a otras personas, mas sin embargo entristecíamos la presencia de nuestro Señor. Todo por querer quizás encajar en una sociedad que los demás lo hacían, pues nosotros también, no teniendo el conocimiento que estábamos contristando a nuestro Señor. Muertos porque le habíamos dado el derecho legal a espíritus que operaban en nosotros. Muertos a causa del pecado, la humanidad en total estábamos en separación, porque sin estar en el camino del Señor y reconocer nuestros pecados, tenemos una vida de corrupción y muerte. ¿Me podrá decir usted cómo así que le habíamos dado derecho legal? Automáticamente, al usted y yo pecar, le estamos dando un derecho legal a que el enemigo opere a través de nosotros. Nuestro oído está abierto, amén, que cualquier cosa que venga a nuestro oído, ya no tenemos ese discernimiento. Antes de Cristo, no tenemos muchas veces ese discernimiento de decir, no, esta decisión me va a llevar a algo erróneo, esta decisión va a terminar en un caos, esta decisión va a contristar a nuestro Señor. Entonces, por ende, por ahí, a causa del pecado, amén, estábamos muertos espiritualmente.
mente, apartados de la presencia de nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Esta es la continuación de lo que es el tema. Antes de Cristo estábamos enemistados con Dios en nuestra mente y corazón. Cuando no estábamos en la gracia de Dios, vivíamos en la voluntad de la carne y sus deseos. No nos dábamos cuenta de nuestra vida pecaminosa. Como dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Con esto, lo que le quiero yo traer a su mente es que muchas veces en el mundo, cuando no conocíamos a Cristo, o aún conociendo, tal vez apartados, nos dejamos influenciar por lo que eran nuestras amistades, personas que nos decían, haz esto, haz lo otro, y muchas veces por no decir no, caíamos en aquel vicio o en aquella droga que nos decían, ¿quieres probar? ¿Necesitas? O vas a ver que te vas a sentir bien. Entonces, como dijo la hermana, por querer encajar en un círculo o en la sociedad, muchas veces nosotros no nos damos cuenta del error que estamos cometiendo. Y muchas veces sabiendo que no es beneficioso para uno, pero uno quiere caer en esos deleites, quiere probar a ver qué significa o qué sabor se le encuentra. Pero muchas veces estamos en nuestras casas o en nuestra habitación y nos sentimos solos y vacíos. Entonces decimos, ¿qué de bueno me trajo esto? Aún sabiendo de que usted ha disfrutado de los deleites de lo que es el venir a los pies de Cristo, pero muchas veces nos separamos y no llegamos a una reflexión a tiempo, y a veces tardamos años y años en caer en el momento donde el Señor nos dice, ven. Pero para no desviarnos del tema, ¿verdad? Para no caer ya en otro tema, vamos a seguir con dice, en el mundo existen tantas atracciones que nos envuelven la mente y el corazón, entre las cuales tenemos los afanes de este mundo, las malas amistades, como lo decía, envidias, codicias, celos, iras, contiendas y todos los malos hábitos que muchas veces aprendemos en el mundo, que en su mayoría están en la mente y en el corazón y en la mente del hombre y en sus pensamientos. ¿Por qué en la mente del hombre? Porque dice que la mente del hombre es de continuo hacer el mal, y muchas veces el hombre tal vez no quiere hacer el mal, pero vienen pensamientos a su mente que lo engañan, se deja engañar, y dice, cuando comete el error no sabe que está perdido en su delito porque se dejó engañar por el enemigo, pero cuando se arrepiente muchas veces es demasiado tarde. Entonces, pues esto es lo que tengo yo, y sigue el hermano Juan con la explicación de él. Bendiciones. Bueno, ahora me toca a mí. Espero que todo salga bien. En nombre de Jesús. En nombre de Dios. Bueno, a mí me tocó el tema esclavizados al pecado, al mundo y a Satanás. Desde el principio de la fundación del mundo, Satanás se filtró haciendo el pecado. Y en Génesis capítulo 3, versículo 2 al 5.
Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni de tocaréis para que no muriereis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comeres de la seráis abiertos nuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, y en Romanos capítulo 6, versículo 16 al 20, el pecado está constante cuando somos gobernados por el pecado. Estamos sin esperanza de nada, porque Él no nos deja ver, estamos cegados, porque a veces nos visitan en casa y la que hacemos primera es renegar, no sabiendo que es Dios, es el que usa a las personas para darnos una palabra, o a veces nos encuentran en un lugar y lo que hacemos es escondernos para no escuchar la palabra, para no escuchar el siervo de Dios, como el pecado nos tiene contaminados, no permitimos que nos hablen de la Biblia. Nos enojamos, no permitimos nada, porque el pecado nos usa el pensamiento, somos rebeldes, le echamos culpa a los pastores, el pecado nos permite ofrendar ni diezmar, pensamos mucho y a veces damos renegando. Ese animal, como dijimos, el Satanás, fue astuto, halló el objetivo perfecto para dominar el mundo. El pecado lo usó en nuestros pensamientos, sabía bien que nos tendría gobernados con esa astucia, porque sabía que éramos débiles. Por eso el pecado, vaya. Por ejemplo, a ver, ahí disculpen que controló esta cosa. Aquí. Ok, vamos a comenzar. Qué bien nos tenía dominados con esa astucia, porque sabía que éramos débiles. Por eso el pecado se nos profundizó en cada una de las personas y el mundo entero. Y sabiendo que había engañado a Eva y a Adán, pensó poner el pecado en sus hijos. Esta es Génesis capítulo 4, versículo 8. Para que Caín matara a su hermano Abel, le inyectó ese pensamiento malo y miró que sí funcionaba bien el engaño y lo usó para el mundo entero. Ese es mi corta. Amén, gloria a Dios. Pues ese ha sido el tema, ¿verdad?, que nos ha tocado. Y en conclusión, antes de Cristo, amén, estábamos gobernados por las tinieblas. Había una separación, amén. Éramos el blanco fácil, el blanco perfecto para que el enemigo los usara para todo, amén, para toda maldad, pensando nosotros que tal vez estábamos bien, amén, pero a la larga estábamos mal, porque separados de Dios, ¿quién puede decir que está bien, verdad? Entonces, antes de Cristo no había esperanza, no había salvación, no portábamos, amén, esa salvación tan grande. Así que ese ha sido nuestro tema y el Señor les bendiga.
Gloria a Dios. Déselo más fuerte, hermanos. Antes de Cristo estábamos.